No hay una sola lógica del valor, que puede ser la del valor económico, sino que hay otras lógicas. A partir de Kant, la idea de dignidad se convierte en una idea general en la cultura y, por ejemplo, todos los catálogos de derechos humanos del siglo XX, lo primero que comienzan es diciendo que todos los seres humanos están dotados de dignidad y a partir de ahí empiezan a deducir derechos humanos. Pero la dignidad es siempre el punto de referencia a partir del cual aparecen los otros derechos humanos. La teoría del valor del siglo XX es compleja, yo no tengo tiempo para exponerla, pero en cualquier caso sí tiene una idea que es importante que rescatemos. Y es que hay que elaborar una nueva teoría del valor distinta de la objetivista clásica y de la subjetivista moderna. Tiene que darse un tertium quid, tiene que haber algo más allá de lo que ha sido. Y fíjense que tiene que haber algo más allá es una cuestión que se plantean fundamentalmente los filósofos, porque hoy en día la opinión común entre la población, la idea que de los valores tiene la población es la idea segunda, no la tercera. Todo el mundo está, no todo el mundo, la mayor parte está, lo culturalmente más aceptado es el modelo 2, el modelo subjetivista que yo acabo de describir. Lo que los filósofos han ido elaborando sobre el valor, pues es algo, habría que decir, minoritario. Es algo exquisito, si se quiere, pero a mi modo de ver tremendamente interesante y además hoy tan elaborado que debería convertirse en un elemento fundamental en la educación de todas las personas desde los 4 años. Debía ser elemental en la formación de los seres humanos, a pesar de que no lo es. Y seguimos teniendo una educación basada sobre todo en la idea de hecho, ¿no? Claro, ¿cuáles son las ideas fundamentales de esta tercera teoría del valor? Primera cosa, la teoría moderna tenía razón en una cosa, y es que los valores son fundamentalmente emocionales. Yo les he dicho hace un rato cómo esto que se llamaban antes las potencias del alma, el psiquismo superior, hay un elemento tradicionalmente muy mal visto en la filosofía y en la cultura occidental, que era el mundo de las emociones y de los sentimientos, que se consideraba negativo, porque lo único que hacía era entorpecer o enturbiar la mente, de tal manera que la impedía ver precisamente las ideas. Y por tanto lo que había que hacer era aerrojar todo el mundo de los sentimientos. Este es el estoicismo, ¿no? Saben ustedes que si hay alguna ética en la literatura española clásica es el estoicismo. La epístola moral a Fabio, el Quijote está lleno de estoicismo, Quevedo es una enciclopedia de estoicismo y así todo. Entonces, el estoicismo, ¿qué venía diciendo? Anulemos los sentimientos porque es la manera de que el vector cognitivo vea sin trabas y con precisión las ideas, que son las que hay que imitar. Es puro platonismo. No es platonismo, pero tiene mucho de platonismo, ¿no? Bueno, pues ahora, fíjense, el mundo de las emociones y de los sentimientos ha ganado valor positivo. El mundo emocional no es puramente negativo, tiene valor positivo. Esto comenzó en el siglo XVII. Esto se ve en Descartes, en el Tratado de las Pasiones de Descartes, esto se ve en la Ética de Spinoza, esto se ve en los llamados emotivistas ingleses, en Satsbury, en Hutchison, y esto se ve en Hume ya en el siglo XVIII y se ve en Adam Smith, que por cierto es un señor que escribe un libro de ética que se titula Teoría de los sentimientos morales. Y la tesis de Adam Smith es que el valor económico tiene una lógica. Y esa lógica, ¿cuál es? Pues la lógica de la eficiencia, de conseguir el máximo de beneficio al mínimo costo. Pero cuidado, que para Adam Smith no es el único valor. Que hay otro valor completamente distinto, que es lo que él llama la simpatía. Y concretamente en la teoría de los sentimientos morales, lo que analiza es otro valor que venía ya de la tradición emotivista británica, ¿no? Él fue discípulo de Satsbury y lo recibe de ahí, que es el valor simpatía, simpatía en el sentido etimológico griego de la palabra, ¿no?
que es esta capacidad de entender emocionalmente la situación del otro, ponerse en la situación del otro y considerarse en la obligación de tener que ayudar al otro en una situación complicada que está viviendo. Claro, Adam Smith se encuentra con una cuestión curiosa, ¿no? La simpatía, el valor simpatía, es opuesto al valor eficiencia. La lógica del valor económico es la lógica de la eficiencia. Es máximo beneficio al mínimo costo. Y eso además tiene un valor moral. Cuando una persona está derrochando valor económico porque no es eficiente, todos decimos que está haciendo las cosas mal. Por tanto, hay una lógica de un valor que es la eficiencia, pero dice Adam Smith, pero no es la única. Y además, curiosamente, el ser humano se considera moralmente obligado a hacer cosas ineficientes por simpatía. Y él considera que este es el objetivo propio de la teoría moral, que es este valor el que tiene que promover, fomentar la teoría moral. La teoría económica tiene su lógica y tiene que fomentar la eficiencia. Pero la vida humana no está basada solo en la eficiencia. Hay otros valores que son fundamentales y concretamente la simpatía. Bueno, esto lo retomaremos el próximo día cuando hagamos la distinción entre lo que llamamos valores instrumentales y valores... lo que se ha llamado tradicionalmente, y hoy tenemos que seguir llamando, valores instrumentales y valores intrínsecos, porque la simpatía es un valor intrínseco y el valor económico es un valor instrumental. Y Adam Smith, sin esa terminología, es perfectamente consciente de la enorme distancia que hay entre uno y otro, y cómo tienen dos lógicas distintas, y cómo no se puede absolutizar ninguna de esas dos lógicas y anular la otra, sino que tienen que convivir. ¿Cómo? Pues ya veremos, pero tienen que convivir de alguna manera. En cualquier caso, a partir del siglo XVIII y cada vez más, con esta rehabilitación de los sentimientos en la cultura occidental, se empieza a pensar que los analizadores de la realidad, mi contacto con la realidad, no se realiza solo por la vía del primer vector, del vector cognitivo. Claro, si yo no veo los colores. Si yo estoy ciego, no veo los colores, ¿no? Los colores me actualizan una dimensión de la realidad, que puedo perder. Y lo mismo el tacto, y lo mismo el olfato, y lo mismo el gusto, etcétera, ¿no? Pero mi contacto con la realidad no es solo cognitivo, sino que es también emocional. De tal manera que cuando yo me pongo delante de un cuadro y el cuadro me gusta, yo estoy aprendiendo algo del cuadro, que es su belleza. Dirás, hombre, pero no es puramente objetivo. Toma, ni el color es puramente objetivo, nada hay puramente objetivo. Es el resultado de una síntesis entre lo que hay en el cuadro y lo que yo pongo. Evidentemente, por vía emocional pongo cosas distintas a por vía visual, pero son muy parecidas las situaciones. Y lo que es evidente es que yo puedo aprender, voy a utilizar otra palabra, estimar el cuadro en más o en menos. Y además que puedo no estimar, es decir, puedo ser ciego para ese valor. Esto es lo que llamaron los axiólogos alemanes de la primera mitad del siglo XX ceguera axiológica. Es decir, se puede, lo mismo que hay ceguera visual, o hay escotomas visuales, hay visiones parciales, ¿no? Hay escotomas axiológicos y hay cegueras axiológicas, ¿no? En cualquier caso, el término, lo que yo actualizo en las cosas por la vía emocional, no se llaman hechos, sino que se llaman valores. Los valores son los noemas de una relación intencional con las cosas, que es la relación emocional. Esto es típico de la teoría, de esta tercera teoría, la tercera postura, lo que estoy llamando tercera postura de los valores. Por tanto, primera característica de esta tercera postura, los valores no son racionales.
los valores se aprehenden o se perciben no exclusivamente, pero sí básicamente por vía emocional. Y el señor que tiene alterada la vía emocional, que naturalmente se puede tener alterada, lo mismo que se puede tener alterado el sentido de la vista, pues va a tener una distorsión en los valores. Es decir, está, por ejemplo, esto en los tratados de psicopatología está muy claro, ¿no? El frío emocional. El frío emocional es un señor simplemente que no conecta, que no tiene lo que llamaría Adam Smith simpatía. Hoy un neurólogo diría que sus neuronas espejo están un poco estropeadas, pero da lo mismo. Es decir, es la dificultad de conexión emocional con el medio. Y entonces, claro que se puede alterar, como se puede alterar la vista o cualquier otra dimensión, ¿no? Entonces, primero, los valores no son racionales, son básicamente emocionales. Segundo, tampoco son completamente irracionales. Y esto ya es más, a lo mejor más difícil, ¿no? ¿Por qué no son completamente irracionales? Pues porque todos tenemos obligación de dar cuenta ante nosotros mismos de nuestros propios valores. Dicho de otra manera, aunque sea el segundo vector el que se pone en funcionamiento cuando hacemos juicios de valoración, lo que es claro es que un juicio de valoración no se hace solamente con el segundo vector, hay que poner en marcha el primero, porque si no, no haces el juicio. Es decir, el valor es emocional, pero es también racional. Tiene una dimensión, tiene un componente racional necesariamente. El valor, se pueden dar razones. Oye, ¿a ti por qué te gusta más el impresionismo que la pintura cubista? Bueno, y darás tus pequeñas razones. ¿Por qué eres de tal partido político? ¿Por qué tienes tales ideas religiosas? ¿Por qué crees? Tendrás que dar razones. Cuando se tienen valores y no se dan razones, entonces caemos en un mundo que todos valoramos negativamente. Y decimos, este es un fanático, este es un fundamentalista, este es un sectario, etc. Tenemos un conjunto de epítetos, todos negativos, para designar a estas personas que gestionan valores, pero no, y ahora viene la palabra, ¿no? Razonablemente. Y es que, andémonos con cuidado, además de cosas completamente racionales, que hay pocas en la vida, y además de cosas completamente irracionales, que hay pocas en la vida, está un mundo muy amplio en medio, que es el mundo de lo razonable. Valores políticos, hay el pluralismo, sí, pero cuidado, porque hay un espacio razonable de gestión de los valores políticos. Y cuando uno se sale de ese espacio razonable, pues decimos, este señor no es un fanático, no es un fundamentalista, no gestiona bien eso. No. ¿Por qué? Porque hay que dar razones. Y hay veces que el espacio de la prudencia se traspasa, ¿no? Esto pasa con los valores religiosos, pasa con los políticos, pasa con los estéticos, pasa con todos los valores. Con los económicos, pasa con todos los valores, ¿no? Por tanto, una tercera postura en la cual resulta que tenemos que tener muy en cuenta el mundo de las emociones, pero también tenemos que tener en cuenta el mundo de las razones. La lógica del valor es una lógica mucho más compleja que la lógica de los hechos, curiosamente, y más difícil, ¿no? Una cosita más y lo dejamos, pero permitidme que avance un poquito más para dejar preparado el tema para el próximo día. ¿Qué lógica es esta? La lógica del valor. Pues dos palabras, a ver si nos aclaramos. Claro, la lógica que a todos nos gusta, yo la he expuesto aquí bastantes veces, a otros años, ¿no? La lógica que a todos nos gusta es una lógica que Aristóteles describe, que está descrita desde el comienzo de la lógica. El primer tratado de lógica fue el de Aristóteles.
Y Aristóteles le dedica mucho espacio. En los libros de lógica de Aristóteles, la parte más amplia son lo que se llaman los tratados analíticos, los primeros analíticos y los segundos analíticos. Y ahí describe una lógica. Y esa lógica es la lógica que se llama apodíctica. Yo lo he expuesto aquí varias veces. Apodeixis es un término griego que se tradujo al latín por demonstratio, demostración. Es la lógica demostrativa. Es la lógica de la matemática, por lo menos de ciertas partes de la matemática, ¿no? Esa lógica es una lógica peculiar. Cuando la conseguimos, pues nos quedamos muy orondos, porque sabemos que el resultado al que hemos llegado es verdadero y que cualquier resultado distinto de ese es por definición falso. Pero hay otras lógicas, es decir, fijaos, lo que estoy tratando de decir, utilicemos un valor, el valor verdad. Lógica apodíctica, esto es verdadero y es totalmente verdadero, siempre verdadero, por tanto, era ya verdad desde siempre y será verdad hasta siempre. Teorema de Pitágoras. Claro, es decir, la cuestión es la siguiente. Si algo es verdad, puede haber verdades a medias. O la verdad tiene que ser completamente verdad. Porque claro, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es verdad y es completamente verdad. Tan es completamente verdad que, como ya decían los clásicos, es que ni Dios podría ver el teorema de Pitágoras de un modo distinto a como lo describió Pitágoras. Tela, Pero claro, aquí tenemos en la vida, hay otras verdades que son verdades, pero no completamente verdades. Claro. Son verdades a medias, ¿no? Por ejemplo, las verdades científicas son completamente, las verdades de la ciencia moderna son completamente verdades. El teorema de Pitágoras es completamente verdad. ¿Y la ley de caída de los graves de Newton es completamente verdad, sí o no? Pues fíjense, fíjense que durante siglos se ha estado creyendo que la ley de caída de los graves de Newton era tan verdad como el teorema de Pitágoras. Y por ejemplo Kant, que además Kant es un hombre que sabía un montón de ciencia y además de astronomía, y él organizó las estrellas de acuerdo con su color, estableció la tesis de que unas tenían que ser más antiguas que otras, que es una idea que sigue funcionando en astronomía. Es decir, Kant es un hombre que aportó lo suyo. Bueno, pues Kant, en la parte final, en el epílogo de la crítica de la razón práctica, dice es muy famoso esto porque es una de estas pocas frases campanudas que tiene Kant, que era un pésimo escritor en alemán, pero a veces pues dio en el clavo, ¿no? Y dice, dos cosas hay en el mundo, en fin, una de ellas, pues, en fin, el firmamento fuera de nosotros y otra, la ley moral dentro de nosotros. Son las dos cosas más sublimes, ¿no? ¿Por qué dice esto? Hombre, no le nombra, pero le está nombrando a pesar de que no le nombre. Newton descubrió la ley que rige el firmamento. Yo he descubierto la ley que rige el deber moral, que es el deber interno. Las dos cosas más sublimes que hay en el mundo. Newton descubrió aquella ley y yo he descubierto esta, ¿no? Y dice, al hablar del Newton, dice Kant, dice, ley que en el futuro se podrá ampliar, pero que nadie podrá negar. La ley de Newton es una ley como el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? La tesis de Kant es que era como el teorema de Pitágoras. Hoy no se lo cree nadie. Entre otras cosas, porque Einstein consiguió hacer una teoría mecánica sin ley de Newton. Pero bueno, el caso... La tesis moderna es que no hay verdades absolutas en ciencia. Esa es la razón de que haya que estar continuamente revisando las proposiciones científicas, sean del tipo que sean, ¿no? Son todas verificables, irreverificables o falsables, como decía Popper, ¿no?
Claro, pero fijaos que las llamamos verificables, es decir, les concedemos una verdad. Si esa verdad no es absoluta, el problema es si es verdad. Es decir, seguimos con el problema de si hay verdades a medias o no hay verdades a medias, ¿no? Y la cuestión es que, esto hay muchos filósofos que lo niegan, ¿eh? Pero la cuestión es que hay verdades a medias. Es decir, no solamente está la lógica de lo apodíctico, sino que tiene que haber también una lógica de lo no apodíctico. Hay una lógica de las verdades absolutas, pero tiene que haber una lógica de las verdades a medias. O de las cosas que son verdades, pero no de un modo tan absoluto ni tan redondo, ¿no? Bueno, pues esta lógica es la que Aristóteles, y esta es una genialidad de Aristóteles, llamó lógica dialéctica. Y dice Aristóteles, claro, las proposiciones dialécticas, dice, no dan verdad. Verdad es aletheia en griego, pero hay otra cosa, hay otro término en griego que utilizamos mucho en castellano, que es el término doxa. Doxa se tradujo al latín por opinio y da opinión en castellano. Cuando yo estoy hablando con vosotros, yo puedo decir, oye, yo opino que lo mejor para tal es hacer tal cosa. Y entonces te dice el otro, sí, pero yo creo que no, que a lo mejor mi opinión es que se podría hacer esta otra. Evidentemente son argumentos que tienen un valor de verdad, cada uno, pero no agotan la verdad, de tal manera que el otro puede decir lo contrario, por lo menos una cosa bastante distinta, y tener al menos tanta verdad como tienes tú. Este es un mundo más complicado, que es el mundo de la doxa, de la opinión. La opinión tiene su lógica, que es la lógica de lo razonable, lo que yo antes llamaba lógica de lo razonable y no lógica de lo racional, ¿no? Claro, entonces el problema es, cuando estamos hablando de valores, ¿qué tipo de lógica tenemos que estar manejando? La lógica apodíctica, esa es la que manejó Platón y toda la primera teoría. Decir que no tiene lógica, segunda tradición, o lo que tenemos que buscar es una tercera tradición y tenemos que ver cuál es la lógica, que a lo mejor es no lógica apodíctica, pero sí lógica dialéctica, que diría Aristóteles, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues una cosita más y nos vamos. Aristóteles dice que hay varias lógicas. Está la lógica apodíctica, él pone el ejemplo de la matemática, que es el que ha puesto todo el mundo a lo largo de la historia, porque hay pocas cosas más en las que la lógica funcione de modo apodíctico, y en matemática en pocas cosas, pero en alguna. Luego hay otra lógica, que es la dialéctica. Claro, la lógica dialéctica, ¿por qué la llama dialéctica? Pues porque cuando quieres acercarte a la verdad en el mundo de la opinión, lo mejor es dialegein, intercambiar logoi, hablar. Por tanto, si vamos intercambiando opiniones, es muy probable que vayamos purificando nuestra idea y que nos vayamos acercando un poquito más a la verdad. Está toda la lógica. Lo dice Aristóteles, y vuelvo a repetir que esto es lo último que voy a decir, pero hay otra lógica, que es la lógica retórica, dice él. Claro, esta palabra es una palabra vitanda en castellano, porque cuando decimos este señor tiene mucha retórica, lo que queremos decir es que es un cuentista o algo parecido, nada más alejado de lo que era la retórica clásica, que era un arte excelsa, ¿no? Y Aristóteles tiene un libro espléndido que es la retórica, ¿no? Y bueno, y la retórica más importante, o no la más importante, la más elaborada que se escribió en la antigüedad es la de un español, un señor de Calahorra, llamado Quintiliano, que escribió un tratado de retórica que ha sido el tratado básico a lo largo de muchos siglos, ¿no? ¿Y qué es la retórica? Y dice Aristóteles, la retórica es el arte de persuadir. Con buenas razones, es decir, con lógica, no manipulando el lenguaje, nada de esto es retórica. La retórica es el arte de persuadir. ¿Y con qué se persuade?
pues se persuade con razones, por tanto, dando argumentos. Hay una lógica de la argumentación retórica, ¿no? Pero no es una lógica exclusivamente dialéctica o solo dialéctica. Esta es la peculiaridad, ¿no? Por tanto, no consiste solo en el intercambio de razones, sino que para persuadir a las razones hay que añadir otra cosa que son emociones. De tal manera que las emociones tienen valor argumentativo. Esto es increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, yo estoy poniendo énfasis en ciertas palabras. ¿Qué palabras? Hombre, aquellas que creo que tienen más valor, que me parece que es más importante que les demos importancia, etc. Las emociones cobran valor lógico, valor argumentativo en la lógica retórica. Dicho de otra manera, el mundo emocional tiene valor argumentativo. Esta es la genialidad de la lógica retórica. No se argumenta solo con razones, se argumenta también con emociones. ¿De acuerdo? Es una lógica más complicada. Claro, ¿por qué esto nos importa mucho? Pues fijaos, porque si hemos dicho que los valores se actualizan por vía emocional, a lo mejor la lógica más propia para gestionar valores no es la lógica apodíctica, ni incluso la lógica dialéctica, sino que es la lógica retórica, en el sentido antiguo de la palabra retórica. Es la lógica retórica, es una lógica en la cual tenemos que utilizar con valor argumentativo razones y emociones, o valores. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer el próximo día? Explorar este mundo de la lógica retórica y de los valores. Nos vamos a meter ya directamente en el mundo de los valores. Muchas gracias. No,